pasó? Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Cuidado con el temor, le encanta robar sueños. Cuidado con el temor, le encanta robar metas. Cuidado con el temor, le encanta robar lo que has trabajado. Así que di en esta mañana, ya yo no soy un esclavo del temor, yo saldré mejor de estas. Ya yo no soy esclavo del miedo, del dolor del pasado, yo voy a salir mejor de esta. ¿Sabes? Lo que no está creciendo en este tiempo dentro de ti, tiene que estar muriendo. Lo que no está creciendo en este tiempo está muriendo. Escogemos crecer por dentro o morir por dentro. Vamos, es tiempo de crecer. Saldremos mejores de esta situación. ¿Qué yo estoy haciendo para crecer en medio de esta crisis que estamos viviendo? Es la pregunta. ¿Qué yo estoy haciendo? Porque yo tengo algo que decirte. Hay algo que te va a obligar a crecer. Si yo no voy a crecer voluntariamente, algo me va a obligar a crecer. Wow, esto no suena muy lindo, pero si yo no voy a crecer voluntariamente, algo me va a obligar a crecer. ¿Sabes? Para cada Goliat hay un David. David tenía que crecer, no había opción. Le presentaron a un filisteo a los que la gente le llamaban gigante. Él tenía que crecer, no tenía opción. Así que para cada Goliat hay un David. Para cada león hay un Daniel. Para cada prisión hay un Pablo y un Silas valiente. Para cada traición hay un José. Para cada faraón hay un Moisés. Saldremos mejores de esta. Yo no sé cuántos pueden decir, yo soy ese David para ese Goliat que se levantó. O yo no sé cuántos pueden decir, yo soy Daniel para ese león donde me encerraron. Yo soy Pablo y Silas para esas celdas donde me encerraron. Yo soy José para esa traición que se levantó y yo soy Moisés para ese faraón que se cree Dios. Saldremos mejores. Daniel salió promovido. José salió directo al palacio. Pablo y Silas provocaron que las cárceles se abrieran. Tú y yo saldremos mejores. Daniel salió mejor, ¿sabes cuándo? Cuando se paró con firmeza y dijo, yo voy a pedir que me permitan comer comida diferente durante 10 días. Yo no voy a ser igual a los que están comiendo la comida del rey. No voy a ser igual a los que están tomando el vino del rey. Por favor, denme la oportunidad de estar aparte 10 días comiendo algo diferente. Y registra la Biblia que al cabo de los 10 días, él se asumió un riesgo. Asumió el riesgo de que no fuese como él lo dijo. Oye, corrió el riesgo de que no se viera diferente, pero él creía dentro de su corazón que él saldría mejor de aquellos 10 días. Pasaron 10 días comiendo legumbres y demás. La historia está en la Biblia, en Daniel, pero registra las escrituras que el rostro de Daniel era diferente. Que Daniel salió mejor de los que estaban allí. Yo no puse cuántos pueden acuñar esta frase, pero mi frase en esta mañana es, saldremos mejores luego de este encierro que yo he determinado no llamarle encierro, sino estar a salvo. Ahora hay 7 reglas a seguir. 7 reglas a seguir y voy rapidito. Para tú poder salir mejor tienes que seguir estas 7 reglas. Número 1, tienes que hacer las paces. Haz las paces con lo que te aflige. Haz las paces ya tienes que abrir tu corazón. Abrirlo, entra un cirujano y di, yo voy a hacer las paces con el pasado. Ya no tengo por qué seguir peleando por lo que no funciona o con lo que no funciona. Número 2, tienes que hacer las paces porque si no va a arruinar tu presente. Número 2, lo que otros piensen de ti no es tu problema. Eso no es tu problema. Ayer, ¿saben qué pasó? Que el domingo de resurrección, pues yo por la noche decidí conectarme en privado con el grupo de 40 minutos. Casi todos mis lives yo los hago públicos. El del Viernes Santo lo hice público, pero el de ayer fue privado. Y a las 7 de la noche pusimos una música a todo lo que da a cantar. Yo en mi casa, cuando digo pusimos, es que puse una bocina gigantesca. Abrí las ventanas para que la gente me escuchara. ¿Sabes por qué? Porque lo que otros piensan de ti no es tu problema, aunque piensen que estés loco. Alguien me escribió en el Facebook, ¿por qué los líderes engañan al pueblo diciendo que él resucitó?
Bendito sea el Señor, yo no me voy a poner a pelear con la gente que opina diferente a mí, ese no es mi problema. Mi responsabilidad es orar por ese que todavía no cree en Dios. Y se me vino a la mente algo que leí hace un tiempo atrás, y es que cuando tú tiras a un niño, tú sabes que cuando los niños son pequeños jugamos con ellos y los soltamos así de las manos y los cachamos, los soltamos y los cachamos. ¿Sabes por qué el niño se ríe y no tiene miedo? Porque tiene confianza que no le vas a dejar caer. Eso se llama confianza. También leía yo, ¿sabes por qué ponemos una alarma por la mañana sin saber si vamos a amanecer vivos? Sí, porque todos ponemos una alarma para ir a trabajar. Eso se llama esperanza. Voy a poner una alarma para ir a trabajar. Eso se llama esperanza de que mañana vas a amanecer vivo. ¿Sabes por qué en medio de una sequía? Cuentan que en medio de una sequía, mientras los agricultores lloraban porque la cosecha se estaba desapareciendo, había pobreza. Esto fue una historia real. Una niña abrió una sombrilla en plena sequía. Decidió abrir una sequía y pasarle por el lado a los agricultores que estaban llorando. Eso se llama fe. Eso se llama fe. Cuando el panorama está gris y tú comienzas a cantar. Cuando el panorama está oscuro y tú comienzas a caminar por tu casa dándole gracias a Dios por la respuesta. Lo que otros piensen de ti no es tu problema. Lo otro, la única persona capaz de hacerte feliz eres tú mismo. La única persona de hacerte feliz, capaz de hacerte feliz eres tú mismo. No es el gobierno, no es el presidente de los Estados Unidos, no es lo que dicte, ¿verdad? El grupo maravilloso que estamos, gloria a Dios por cada científico, por cada grupo médico. Eso no es lo que a mí me hace feliz. A mí me hace feliz que la tumba está vacía. A mí me hace feliz que Él resucitó. A mí me hace feliz que dejó a la muerte en vergüenza. A mí me hace feliz que la muerte está cabizbaja porque triunfó la vida. Y si Él triunfó, su triunfo es mi triunfo también. Lo próximo, no compares tu vida con la de los demás. La comparación es el ladrón de la felicidad. No podemos compararnos en estos momentos con otros lugares, ¿verdad? Para protestar o reclamo. Si nos vamos a comparar, que sea para bien. Pero hay gente que se compara, pero ¿cómo yo veo a fulano tan feliz en medio de esta situación? ¿Cómo yo veo a fulano tan alegre, tan positivo en medio de esta situación? ¿Por qué yo no lo puedo hacer? Busca tu propia felicidad, busca dentro de ti. Lo que está ocurriendo está dentro de ti. El tiempo, ¿sabes? Va a pasar. Todo va a pasar. Tómate tu tiempo como lo tomó Daniel y ocúpate de salir mejor. De lo único que tú te tienes que ocupar en esta crisis, en esta pandemia, es salir mejor de lo que tú eras. Yo veo a un mundo más empático, no me quiero equivocar, no quiero fallar. Yo veo un mundo más empático. Yo veo un pueblo tal como Dios lo había soñado. Yo veo una gente agradecida. Yo veo a un mundo mirando diferente al que piden las luces, no con rechazo, sino deseoso de que alguien aparezca para darle un pesito. Yo veo a un mundo con más calma. Yo veo a un mundo agradecido, reconociendo el nombre del que está a tu lado. Yo veo un mundo abrazando y no aborreciendo. Deja de pensar tanto, deja de analizar tanto. Vamos, el análisis a veces paraliza. La verdad tiene que ganarle a la razón, la fe tiene que ganarle a la razón. Lo otro, sonríe. No tienes todos los problemas del mundo encima. Uno a la vez, trabájalo uno a la vez. Este encierro es para que estemos a salvo y no haya más entierros. Yo declaro en el nombre de Jesús que nuestro rostro será diferente y que para cada Goliat hoy se levanta un David, para cada león se va a levantar un Daniel, para cada prisión se levanta un Pablo y Silas, para cada traición se levanta un José y para cada faraón hay un Moisés. Aquí lo importante es agradecer al que tenemos al lado. Y cierro con esto. Me encantaría que puedas taguearle a alguien esta historia y que le puedas decir: saldremos mejores. Saldremos mejores. ¿Sabes? Cuentan de un hombre llamado Charles, que ese hombre, yo les compartí una vez esta historia aquí. Este hombre era piloto de guerra y un día se retiró a dar charlas de motivación. Y mientras estaba dando charlas de motivación, él hablaba que un día mientras estaba guiando piloteando una avioneta,
Un misil lo derribó, aquella avioneta cayó, esta historia es real, la pueden buscar en internet. La avioneta cayó, él se salvó, pero los que estaban en tierra lo secuestraron. Fue un ataque, lo maltrataron, lo hirieron y cuando él estuvo en prisión, lleno de dolor, lleno de heridas, sale, lo dejan en libertad. Él aprendió una gran lección y fue a hablarle a la gente que nunca le había dicho gracias. Él tituló a sus talleres ¿Quién empaca tu paracaídas? Hoy yo te pregunto, ¿quién empaca tu paracaídas? Porque tienes a alguien al lado que a lo mejor nunca le diste las gracias. Tienes a un compañero que a lo mejor nunca le dijiste las gracias. Tienes a un familiar que nunca quizás le dijiste las gracias. ¿Qué pasa? Un día cuando Charles estaba dando una charla, escuchen esto es poderoso. Se le acerca un hombre y le dice, hola Charles, soy yo. Charles lo mira a los ojos y le dice, perdóname, yo no sé quién tú eres. Aquel hombre nuevamente le dice, mírame bien, soy yo. Y él le dice, perdón, yo no sé quién tú eres. Por tercera vez, Charles, por favor, mírame bien, soy yo. Perdóname, yo no sé quién tú eres. Aquel hombre le dijo a Charles, cabizbajo, yo soy la persona que durante años empaqué tu paracaídas antes de montarte al avión. Cuenta la historia que Charles se fue a su casa y lloró durante 1 hora porque no había reconocido al hombre que durante más de 20 años había empacado su paracaídas. ¿Por qué no lo reconoció? Porque vivía muy deprisa. ¿Por qué no lo reconoció? Porque Charles era el piloto, en cambio, él era el simple hombre que estaba de rodillas empacando el paracaídas y no se dio cuenta que ese paracaídas salvó su vida. Desde entonces se dedicaba a dictar conferencias llamadas ¿Quién empaca tu paracaídas? ¿A quién tú le dices hoy saldremos mejores? Y me voy a tomar solo un minuto para atender estas llamadas 993-9700, 993-9700 y que tú me llames, pero yo quiero llamadas con poder y autoridad que digas, saldremos mejores, tal como Dios me ha soñado. Yo voy a salir del horno del fuego como Dios me soñó. Yo voy a salir del foso de los leones como Dios me soñó. Yo voy a salir de la prisión como Dios me soñó. En ruta, muy buen día. Buenos días. Sí. Yo soy Débora. Prudencia. Adelante. Disciplina. Amén. Dios poderoso, que Dios los bendiga a todos y esto lo vamos a pasar. Prudencia, Amén. disciplina, ella saldrá mejor. Continuamos en ruta, muy buen día. Buenos días, muchas bendiciones. No solo saldremos mejor porque esto va a pasar, saldremos mejor porque quien va a empacar nuestro paracaídas va a ser Cristo. Eso. Y por eso es que vamos a salir mejor. Amén, amén, amén. Una más para finalizar. Saldremos mejores de esta en ruta, buen día. Dios les bendiga. Dios te bendiga más. Saldremos mejor, saldremos más fortalecidos. Nuestra confianza va a estar mucho mejor porque tuvimos la oportunidad de estar en el piso y mirar al cielo y el Señor extendió su mano hacia nosotros porque lo amamos, lo recibimos en el nombre de Jesús. A ti te digo, saldrás mejor. El piso no es tu lugar, el encierro no es tu lugar. Prepárate, cosas grandes nos esperan. Sea ricamente bendecido.